Imagina que caminas por un suburbio en Ohio o Texas. Todo parece extrañamente desnudo. Kilómetros de césped perfecto, sin una sola barrera entre la acera y la puerta principal. Es una vulnerabilidad planeada, una ingeniería social que nos hace sentir que estamos en un set de filmación. No hay muros, no hay rejas, solo una transparencia, casi distópica. Pero cruza la frontera hacia el sur, hacia cualquier ciudad mexicana, y el paisaje muta radicalmente. Te encuentras con una fortaleza, muros de concreto, portones de acero reforzado y ese detalle artesanal tan nuestro, los picos de vidrio incrustados en cemento. Hoy te revelaré la ley olvidada de la década de 1920, que prácticamente prohíbe las bardas frontales en Estados Unidos, convirtiendo tu jardín en propiedad pública de facto. Y entenderás por qué en México tu barda no es solo una medida de seguridad, es un derecho constitucional no escrito y una herencia de siglos de privacidad radical. ¿Es el suburbio americano una utopía de confianza? ¿O una prisión estética vigilada por leyes invisibles? Pero antes de entrar en las multas brutales de las HOAs, hay algo que casi nadie sabe. El césped perfecto que ves en Estados Unidos tiene un origen oscuro vinculado a la aristocracia europea que odiaba a los campesinos. Y te lo cuento en el siguiente bloque. En Estados Unidos, la casa es una declaración de estatus, pero hacia afuera. El frente de la vivienda no te pertenece a ti, le pertenece al vecindario. Es lo que los urbanistas llaman continuidad visual. Existe una presión social y legal para que el paisaje sea ininterrumpido, creando una ilusión de comunidad expansiva y sin secretos. Para un estadounidense, poner una barda de 2 metros frente a su casa es una señal de que tiene algo que ocultar. Es una ofensa a la transparencia democrática del vecindario. En cambio, en México la arquitectura es introvertida. El mundo exterior es caos, ruido y tránsito. El mundo interior, tras el muro, es el santuario familiar, el verdadero hogar. Existe un contraste abismal en la percepción del espacio público. Mientras el americano ve su jardín frontal como un regalo visual para el transeúnte, el mexicano lo ve como un espacio desperdiciado, si no tiene privacidad. Esta diferencia no es casualidad. En México, la barda es la extensión de la piel. Sin ella, la familia se siente expuesta, casi desnuda ante la mirada del extraño. Es aquí donde entra el concepto de territorialidad. En la cultura angloamericana, el límite está marcado por el título de propiedad. En la cultura hispana, el límite debe ser físico, tangible y, si es necesario, imponente. Pero, ¿qué sucede cuando un propietario en Estados Unidos decide que quiere un poco de esa privacidad mexicana? Aquí es donde la policía del césped entra en acción con una fuerza legal aterradora. Si crees que ser dueño de una casa en un suburbio de Estados Unidos te da derecho a construir lo que quieras, estás profundamente equivocado. Entramos en el terreno de las HOAs, las asociaciones de propietarios. Estas asociaciones gestionan a más de 70 millones de estadounidenses. Son gobiernos privados con el poder de multarte, demandarte y, en casos extremos, embargar tu casa. Por algo tan simple como una cerca. Comparemos costos y regulación. En México, un permiso de construcción municipal cuesta aproximadamente entre $150 y $500, dependiendo de la zona. Una vez pagado, el muro es tuyo. En Estados Unidos, una barda no autorizada por la asociación puede generar multas diarias de $50 a $100. Si te niegas a quitarla, los gastos legales pueden superar los $10,000. Muchas de estas regulaciones nacieron de la zonificación de exclusión de principios del siglo XX. El objetivo era mantener una estética de clase alta, que, irónicamente, imitaba las fincas inglesas. Las leyes de zonificación en lugares como California o Florida a menudo exigen un setback, o retiro frontal. Esto significa que los primeros 3 a 6 metros de tu terreno deben estar libres de estructuras permanentes. Es una forma de ingeniería social que garantiza que la policía y los servicios de emergencia tengan una línea de visión clara hacia tu puerta. La seguridad se basa en la visibilidad, no en la obstrucción. Si pones una barda, rompes el acuerdo visual de la comunidad. Eres el clavo que sobresale, y en el urbanismo americano, ese clavo es martillado por multas brutales y presión social. Pero aquí viene lo inquietante. Hay una teoría científica detrás de por qué estas casas desnudas son en teoría más seguras. Se llama CPTED, y tiene raíces en la vigilancia mutua. ¿Es posible que tener una barda en México realmente te haga un blanco más fácil para el crimen? La respuesta corta es sí y no. Y lo que la antropología dice al respecto te volará la cabeza.
Pero antes de explicar la respuesta, si te gusta este tipo de curiosidades culturales, dale like y suscríbete al canal para estar pendiente de próximos videos. Entramos en la mente de Jane Jacobs y el concepto de ojos en la calle. En Estados Unidos, la falta de bardas frontales es una aplicación masiva de la prevención del crimen mediante el diseño ambiental. La lógica es simple: si yo puedo ver la calle desde mi ventana y mi vecino puede ver mi entrada, el criminal no tiene dónde esconderse. El césped abierto es una zona de sacrificio para la seguridad colectiva. Estudios de criminología ambiental sugieren que las bardas altas crean puntos ciegos, que los delincuentes usan a su favor una vez que logran saltarlas. En Estados Unidos, un jardín abierto significa que cualquier actividad inusual es visible a 100 metros a la redonda. Pero en México el cálculo es distinto. La barda no es para que el vecino no te vea, es para que el extraño no entre. Es una respuesta física a una desconfianza sistémica en las instituciones de seguridad. Sin embargo, hay una raíz mucho más profunda que la seguridad. Es la herencia de las leyes de Indias españolas y la tradición de la casa patio de origen árabe andaluz. Mientras que el colono inglés en Estados Unidos trajo la idea de la cabaña en el bosque que se expande hacia afuera. El colono español trajo la idea de la fortaleza urbana que se protege hacia adentro. En la arquitectura mexicana, el corazón de la casa no es el jardín frontal, es el patio central. La barda es el caparazón que protege ese oasis privado del exterior polvoriento y caótico. Lo que para un estadounidense es falta de comunidad, para un mexicano es soberanía familiar. Pero, ¿por qué el césped se convirtió en la religión oficial de los suburbios? Prepárate, porque su origen no tiene nada que ver con la estética y sí con la exclusión social. Para entender por qué no hay bardas, hay que entender al rey de los suburbios, el césped. En el siglo XVIII, en Francia e Inglaterra, el césped era un símbolo de riqueza obscena. Solo los aristócratas podían permitirse tener hectáreas de tierra que no producían alimento. Era tierra ociosa mantenida por ejércitos de jardineros o rebaños de ovejas. Cuando el modelo de suburbio llegó a Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, el césped se democratizó, pero con una trampa. Se convirtió en un mecanismo de vigilancia social. Si no tienes una barda, tu césped debe estar perfecto. Si el césped está descuidado, el vecindario asume que la casa está abandonada o que el dueño es un elemento indeseable. Los estadounidenses gastan más de $40,000 millones al año en mantenimiento de jardines frontales que casi nunca usan para recreación. Es una zona de amortiguamiento estética que sustituye a la barda física por una barda de presión social y estatus económico. El césped es, en realidad, un panóptico natural. Al eliminar los muros, todos se convierten en guardias del comportamiento ajeno. En México, sin embargo, el concepto de estatus no se mide por cuánto terreno regalas a la vista pública, sino por qué tan alta y sólida es la frontera que separa tu clan del mundo. Pero aquí es donde la antropología se pone fascinante. En México, la barda no es el final de la casa, es el inicio de un lenguaje visual de defensa creativa que ha horrorizado y fascinado a los arquitectos por décadas. Hablemos del sistema de seguridad DIY, más icónico de Latinoamérica. Los cristales en la barda. No es solo una medida de protección, es una declaración de principios urbanos. A diferencia de las cercas eléctricas de alta tecnología en Estados Unidos, el vidrio roto en México es una tecnología de baja fidelidad y alta efectividad. Es una advertencia visceral y permanente. Hablemos de costos. Una barda de bloque de 2,5 metros con acabado y protección en México puede costar entre $4,000 y $7,000. En Estados Unidos, una barda perimetral permitida, solo en el patio trasero, puede duplicar ese precio debido a las estrictas regulaciones de materiales. ¿Por qué en México es un derecho? La Constitución mexicana, en su artículo 16, protege la inviolabilidad del domicilio. Pero para el mexicano esto no es una abstracción legal, es un mandato arquitectónico. La barda mexicana es un filtro. Permite que la casa sea un búnker de calidez. Puertas adentro, el diseño es abierto, luminoso y social. Puertas afuera, es una fortaleza distópica impenetrable. Mientras que en Estados Unidos la seguridad se delega a la visibilidad pública y a la policía, en México la seguridad es una responsabilidad personal y tangible. Tu barda es tu primer y último defensor. Pero lo que casi nadie te dice es que este modelo de fortaleza está empezando a cambiar. En los nuevos desarrollos de México están intentando copiar el modelo americano, con resultados inesperados. ¿Están los mexicanos perdiendo su privacidad radical por una imitación estética?
¿O está el suburbio americano a punto de colapsar bajo su propia falta de límites físicos? Entramos en la parte más técnica, la zonificación euclidiana. En Estados Unidos, las leyes de zonificación separan estrictamente dónde vives, de dónde compras y dónde trabajas. Esto obliga a que las casas tengan frentes amplios para que los autos, el verdadero ciudadano americano, puedan maniobrar. La barda estorba a la logística del automóvil y a la visibilidad del tráfico. En México, el urbanismo es de usos mixtos por herencia. La casa es tienda, taller y hogar al mismo tiempo. La barda protege la intimidad familiar del caos del comercio a pie de calle. Es una ingeniería social de convivencia frente a una ingeniería social de aislamiento. El americano vive en una vitrina vigilada. El mexicano vive en una isla fortificada. Incluso el sonido es diferente. En el suburbio sin bardas, el silencio es ley. Cualquier ruido que salga de tu terreno es una violación al espacio del vecino. En la casa bardeada de México, el muro actúa como un aislante acústico. Dentro de tu muro puedes tener una fiesta con mariachis y el mundo exterior solo escuchará un eco lejano. Es la libertad del encierro. Pero hay una tendencia inquietante. En Estados Unidos, la ansiedad social está haciendo que la gente empiece a poner bardas invisibles. Cámaras de seguridad inteligentes que vigilan ese césped desnudo las 24 horas. Estamos pasando de la barda física a la vigilancia digital. ¿Es esto más seguro o simplemente más paranoico? Al final, la barda o la ausencia de ella es un espejo de lo que valoramos como sociedad. En Estados Unidos se valora la cohesión visual y la confianza en el sistema. En México se valora la soberanía del individuo y la protección del núcleo familiar por encima de cualquier estética comunitaria impuesta. No hay un modelo mejor que otro. El suburbio americano te ofrece una sensación de amplitud y orden que puede ser sanadora, pero te quita el derecho a la verdadera soledad en tu propio jardín. La barda mexicana te ofrece un refugio absoluto, un reino donde tú eres la ley, pero a costa de fragmentar la ciudad en miles de pequeñas ciudadelas que no se hablan entre sí. Nuestras casas nos moldean, nos enseñan a confiar o a protegernos, nos dicen si el vecino es un aliado visual o un extraño del que hay que apartarse. La próxima vez que camines por una calle sin bardas o veas esos cristales brillando sobre un muro de concreto, recuerda, no estás viendo solo arquitectura. Estás viendo dos formas distintas de entender la libertad. Esta es la historia de cómo decidimos encerrarnos para ser libres, o abrirnos para sentirnos seguros. Un contraste abismal que define quiénes somos a ambos lados de la frontera.